Si pudiera yo platicar contigo cara a cara y contarte lo que me ha tomado para llegar hasta este punto de mi vida a mis 51 de años de vida. ¿Qué no podríamos hablar? ¿Cómo yo te podría ayudar a ti y realmente no permitir que tú pasaras por tantas caídas, tanta confusión y tanta falta de guía? Pero aún en sí la vida es una escuela. Pero aún así me haya gustado realmente tener a alguien, una amiga, una compañera, que pasáramos todos estos años, especialmente entre 40 y 50, realmente nuestra vida hubiera cambiado, se hubiera ido por diferentes direcciones en mi vida. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Hilda Castañeda. Soy autora del libro Regresa a casa, empresaria ya más de 20 años más. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Y en este episodio yo no te voy a hablar de teorías, porque teorías creo que hay muchas en el mundo en estos momentos, pero yo te quiero hablar de la experiencia, de todo lo que de todo lo que he pasado yo para poder llegar a este momento de mi vida. Y realmente, si tú estás entre los 50, entre los 45, 60, creo que vas a estar de acuerdo conmigo de que cuando llegamos a esta edad, realmente quisiéramos regresar unos años atrás y no para mirarnos más joven o nada de eso. Creo que sería para realmente hacer ciertas cosas un poquito diferente, ¿verdad que sí? Así es que, como yo te lo acabo de decir, no te voy a hablar de teorías, sino que te voy a estar hablando desde mi experiencia propia. Uy, ¿qué yo no haría si tú me preguntaras en este momento, qué haría yo si tuviera 25 años o 30 años? Eh, Creo que cuando estamos en esa edad, realmente pensamos la vida un poquito diferente. Realmente, a lo menos esta fue mi experiencia. Solamente a mí me importaba tener un buen trabajo, un buen negocio, tener un buen sueldo y realmente vivir una vida entre sí con dinero, y realmente para eso le podríamos llamar éxito. Y realmente si tú eres muy joven, muchísimo más joven que yo, y si te tengo la oportunidad de tenerte cara a cara conmigo en estos momentos, yo te diría que no pensaras así. Yo te diría que realmente llevaras tu vida pensando en realmente por qué estás haciendo las cosas. ¿Cuál es el porqué de atrás de eso que tú quieres lograr? Simplemente tener un negocio exitoso no es para mí un buen porqué, una buena razón. O si quieres viajar por todo el mundo o tener X cantidad de dinero en el banco, tampoco es una buena respuesta. ¿Cuál es el porqué de las cosas que hacemos en nuestras vidas? Esta mañana me levanté temprano y tuve una caminata en medio de la naturaleza y estaba escuchando yo un podcast
de una mujer que tenía 57 años y ella es de Asia, es de China. Y ella es súper exitosa, ah, billonaria, y la estaban entrevistando. Y entonces le estaban haciendo varias preguntas y realmente esto resonó mucho conmigo porque yo estaba ya meditando en hacer esta grabación en esta mañana. Entonces, a ella le preguntaron, ¿qué realmente es para ti el éxito? Y ella, muchas veces, tú puedes esperar una respuesta muy diferente. Tú puedes decir, bueno, éxito es que pude estar financieramente libre, tengo una mansión, tengo un negocio súper exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta de ella fue que realmente estaba haciendo lo que realmente la estaba haciendo feliz y no miraba el éxito por fuera, realmente ella estaba mirando su interior por dentro, cómo estaba ella. Y la historia de ella, que ella anteriormente era maestra en una universidad y ahora es una gran empresaria. Y le hicieron la pregunta, bueno, ¿por qué te fuiste desde enseñar en la universidad hasta en este estado donde estás? Y ella contestó que realmente ella se iba a su interior para poder hacer algo, un trabajo, un negocio o para ir a hacer X cosas, que se iba a su interior. Y para entender qué realmente la hacía feliz a ella, cuál era ese foquito que se le prendía, que la hacía actuar y no actuar, y realmente de esa forma ella estaba hablando. Am, y creo que, en ese momento, tuve un poquito de, me estaba relacionando mucho con la historia, en cierta forma, que ella estaba teniendo, porque, cuando, bueno, pensando yo que por qué yo no hice esa forma hace años. Y realmente ella estaba hablando que a los 48, 50 años fue cuando realmente dio un salto enorme en su vida hacia sentirse feliz, satisfecha, exitosa, podríamos decirlo, pero no era porque realmente financieramente estaba muy bien, sino porque realmente estaba haciendo lo que ella fue nacida para hacerlo. Y creo que cuando estamos jóvenes, creo que una de las razones más grandes que realmente nos dirigimos a hacer ciertas cosas en nuestras vidas laborales es porque el qué dirán o porque el que dicen las personas, ¿sabes qué? Debes de estudiar esto porque esto trae buen éxito, esto te va a dar mucho dinero, X cosa, y realmente nos vamos por lo que nos dicen y no nos vamos realmente porque al pensar, al meditar y entender cuál es nuestro llamado. No nos vamos al interior. Y ahorita les estoy hablando de la forma que esta señora que estaba hablando y me impactó, aunque ella es, o sea, era china. Pero me impactó en una forma, tan grande de que realmente nos vamos nosotras al que no, y es que no estoy dispuesta a fallar para poder ganar en algo que realmente me va a hacer feliz a largo del tiempo. Queremos vivir, en el momento.
Queremos vivir, en lo que nos hace sentir bien y le tememos tanto a lo desconocido, que la razón que nosotras, se dice en inglés, we settle for less, que nos convertimos en personas average, de mediocridad, es porque realmente no queremos salirnos fuera de esa área de comodidad. Nos sentimos seguras, nos sentimos, aunque sabemos que ese no es nuestro llamado, pero pensamos que en ese momento estamos seguras y vamos a continuar así porque no se sabe realmente qué pasará con mi vida si no estoy en esa situación. Y eso realmente es muy peligroso, demasiado peligroso. Eh, yo comencé al principio a decirles de que yo no les iba a hablar de teoría, sino que les iba a hablar de experiencia propia. Y a mí me da tanta pena decirlo, porque creo que toda mi vida, eh, yo me detuve de hacer ciertas cosas por el qué dirán. Y la razón que te lo estoy diciendo es porque yo no quiero que tú pases por esos, momentos. O si ya estás en la misma edad de los 50, 55 y aún tienes esa mentalidad, nunca es tarde para despertar y quitarte esas vestiduras de mentira, de que esa no es realmente tu identidad y estamos viviendo con la identidad de otro personaje. Y realmente, en esos años atrás, yo pensaba de que realmente para ser una persona feliz tenías que estar muy exitosa y tener dinero y tener buena ropa, buena marca y viajar, etcétera, etcétera. Y lastimosamente no es así. Lastimosamente, todo eso que yo te acabo de describir, no te da la felicidad, no te da sabiduría, no te da discernimiento, no te da ese lleno en tu vida que tú te vas a sentir satisfecha y feliz, que dices, estoy felizmente a mis 50, a mis 60, a mis 70 años y realmente estoy haciendo lo que me llena el alma, lo que yo sé, a lo que yo fui llamada, a lo que Dios me creó a mí. Y no es así. Entonces, y otra cosa que yo quiero, porque yo pienso que el éxito del que yo les estaba hablando, ya te dije que no te trae la felicidad, pero al contrario, te trae con los años un gran vacío. Y para los que no han leído mi libro, Regresa a casa, yo hablo muchísimo sobre éxito y vacío. Que para mí todo eso, en vez de traerme ese fulfillment, llenarme el alma, sentirme satisfecha, sentirme feliz, sentirme realizada, nada de eso. Al contrario, me trajo un vacío enorme y de un vacío que me llevó a la depresión. Y Y para los que piensan que la depresión yo no soy doctora, no soy psicóloga, pero una depresión en ciertos casos, que ese fue en mi caso, llega a nuestras vidas por falta de propósito, por falta de estar viviendo una vida auténtica.
Y realmente creo que en mi caso, mi cerebro, mi cuerpo, mi mente, mi corazón se cansó realmente de vivir esa falsedad que te trae todas estas cosas. Y llegué a un momento donde no sabía otra cosa que hacer más de que me encerré en mi mundo de ansiedad, de depresión, de desesperación, de confusión y no encuentras la salida porque piensas de que no hay otra vida, no puede haber otra vida que realmente no tener un buen negocio, un buen trabajo y todas esas cosas que se están hablando tanto en estos momentos. Entonces, yo quiero que recuerdes una cosa. El éxito en tu negocio, en tu trabajo, realmente no necesariamente te va a traer la felicidad en tu vida. Si eso que estás haciendo no está acompañado con la misión de tu vida. Y ahora yo pienso de esta forma de que en esos tiempos cuando tú no estás viviendo una vida auténtica, le haces caso a tu vecina, a tu amiga, a la persona que supuestamente es exitosa y sabe todo, que está en las redes sociales y te dice que debes hacer esto y tú lo quieres hacer. Pero nunca realmente, tomamos el tiempo de entender, de preguntarle a Dios cuál es su voluntad sobre nuestras vidas, porque Él fue el que nos creó. Yo les decía al principio que yo soy una mujer de negocios, ya por más de 20, casi, por 25 años. Y yo tengo mucha gente que a mí me hace la pregunta, ¿qué es lo que yo debo de hacer en mi vida? ¿Qué negocio debo de emprender? Y mi respuesta es, yo no lo sé. Es algo que tú te tienes que preguntar. Y, y ¿sabes por qué tú te lo tienes que preguntar? Porque tú fuiste hecha con unos talentos, unos dones muy específicos por parte de Dios. Y mientras nosotras no descubramos cuáles son esos dones, esos talentos que tenemos, y así podemos trabajar en ellos y desarrollarlos más, aunque ya los tienes contigo en tu vida, pero es bueno desarrollarlos más, practicarlo y ejecutar esos dones. Y creo que ese es un trabajo muy interior que debes hacer, con una relación muy profunda entre tú y entre Dios. Y en esta ocasión, en este episodio, no voy a hablar de ello, pero Dios te habla, Dios te revela. Dios te revela en visiones, en sueños, lo que debes hacer, lo que no debes hacer y, y cuáles son tus talentos y te va abriendo camino. Pero para eso necesitas entender, creer y realmente comenzar a tener esa relación. A mí me ha hablado en una forma maravillosa y, y yo le sigo pidiendo por guía, por sabiduría, por discernimiento, para que yo de aquí en adelante yo pueda hacer su voluntad de Él y no la del mundo.
porque yo por 51 años, yo hice lo que era la voluntad del mundo. Lo que yo miraba, lo que yo escuchaba, lo que yo pensaba que era correcto, pero nunca se me fue por mi mente pensar, wow, yo no me hice sola. Hay un Dios que es el autor de mi vida, que es el que está guiándome, que Él es el que quiere usarme para que yo pueda hacer en mi vida su voluntad. Y así realmente entonces podamos ser felices y exitosas. Cuando yo pienso de esta manera, me recuerdo el salmista, perdón, el rey Filemón, que él lo tuvo todo y al final de sus años era como que todo se quedó en nada. Es como cree en Dios, ama a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Él hace su voluntad en nuestras vidas, nos hace florecer, nos hace crecer, nos hace dar frutos y entonces somos felices. Entonces nosotras seremos satisfechas, viviremos con un propósito y no solamente para beneficiarnos a nosotras mismas, sino que para beneficiar al mundo. Que realmente eso es el gran propósito de Dios que tiene para cada una de nosotras. Es que realmente que Él nos pueda usar en esta tierra, que nosotras podamos hacer lo que es su voluntad y entonces Él así hará prosperar nuestros caminos. Y algo que yo quiero que tú comprendas es de que no todas van a comprender nuestro llamado. Y tienes que estar preparada para ese momento donde no todo mundo te va a entender el por qué hace las cosas, el por qué realmente quieres hacer lo que quieres hacer. Y va a estar bien. Va a estar todo muy bien, pero mientras tú comprendas que no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo con tu llamado. Pero si tú estás dispuesta a atender a ese llamado de parte de Dios, entonces Dios te abrirá camino para que lleguen todas esas personas que van a comprender tu llamado y serán bendecidas esas personas por ese llamado que tú tienes, por eso que tú vas a estar haciendo. Y eso que tú harás no tiene precio. Y la obediencia de Dios vale más que cualquier plan. Como lo decía al principio, cuando estamos jóvenes queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y cuál es el plan y nos vamos al colegio, le pedimos a la consejera que nos haga ese plan de estudio, de vida, de qué es lo que queremos estudiar y todo eso. O tal vez hasta le pedimos a nuestros padres qué debemos de estudiar o qué no, y así. Pero, ¿qué tal el plan perfecto que Dios tiene para tu vida? ¿Le habremos preguntado en nuestra juventud a Dios cuál es ese plan perfecto que tú tienes para mi vida?
Wow. Yo quisiera regresarme a 10, 20 años, 30 años, 40, 45 y ver vivido mi vida paso a paso de la mano de Dios. Ese es mi deseo más grande en mi vida. ¿Te imaginas? Desde niña caminando, desde joven, caminando realmente, buscando la presencia de Dios, buscando de su guía, buscando de ese plan perfecto que Él tenía para cada una de nosotras desde antes de la fundación del mundo, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero no fue así. Y me haya gustado tanto vivir de esta manera, porque siento yo en estos momentos que tuve yo un gap, una distancia tan larga hasta este momento que yo estoy ahorita. De no solamente haber vivido bajo la voluntad de Dios, sino ver impactado otras vidas para que esas mismas vidas pudieran ser caminado bajo la guía de Dios, bajo ese plan perfecto que Él tiene para cada una de nosotras. Eh, pero la misma palabra de Dios dice que realmente, aunque sus planes son perfectos, pero Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y como sus planes son perfectos, entonces había algo mucho más mejor preparado para mi vida en estos tiempos. Así es que yo lo repito otra vez, yo te digo que tengo un negocio, gracias a Dios, exitoso, y mucha gente me dice, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo hiciste? Mi respuesta es, no me interesa explicarlo. Lo que más me interesa en estos momentos es que yo fui encontrada por la gracia de Dios. Y yo puedo sentir esa satisfacción, ese amor, esa paz, esa esperanza de que hay algo mucho más mejor para mi vida. Que todo esto es temporal. Si tienes negocio exitoso o estás emprendiendo, qué bueno, me da mucho gusto. Pero hay algo más que nos espera. Esto es solamente temporal. Y el tiempo es más valioso que el dinero. El dinero se recupera, el tiempo no. Si tú plantaste algo en la vida de alguien más o en tu propia vida y que realmente no tiene que ver con dinero, pero que fue una decisión que tú tomaste para estar bien con Dios, para sentirte feliz, sentirte satisfecha, sentirte que estás cumpliendo con esa misión de vida que tú tienes, con ese propósito. Eso no tiene precio. Eso es oro. Si me lo hayas preguntado hace 10, 15, 20 años más, definitivamente no.
Para mí lo que me importaba era, tengo que crecer mi negocio, tengo que tener exitoso un negocio exitoso, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Y ahora nada me importa, porque en ese tiempo, cuando realmente piensas que esas son las cosas que te hacen felices, pero te llegas un momento, como en el momento que yo te estoy hablando, de que realmente llegas a un punto donde nada de eso importó, ni a nadie le importó de la forma que estabas creciendo tu negocio, etcétera, etcétera. A nadie le importó. Entonces llegas a un momento donde dices, a nadie le importó ni fue importante para mí, entonces, ¿por qué hacer tanto? Y llegar a un momento donde sientes ese vacío, donde dices, wow, tengo 50 años, 55, 60 y no soy feliz. Me siento vacía, me siento triste, me siento sola, me siento deprimida, no me siento satisfecha, siento que hay algo más que debo de hacer que no lo sé, que no sé qué es eso, pero sí lo sabes. ¿Y sabes por qué? Porque Dios plantó ese sentimiento dentro de ti. Así llegué yo a mis 45 para adelante, sintiéndome vacía y sentía que había un llamado mucho más grande en mi vida, pero no lo sabía qué era. Y de tanto pensarlo, de tanto meditarlo, en vez de sentir esa claridad, sentía esa confusión. Y de la confusión me llevó a la tristeza, a la soledad, a la depresión, a la inseguridad. Hasta la inseguridad llegas, porque sientes, ya es muy tarde, yo ya tengo 45, tengo 50, tengo 55, 60, 70. No es tarde. Nunca es tarde para vivir ese momento de decir, estoy feliz, estoy satisfecha, estoy haciendo algo no solamente para mi vida, sino para la humanidad. Eso no tiene precio. Y la identidad lo define todo. Cuando no sabes quién eres, aceptas menos de lo que te mereces, porque no nos conocemos, porque no tenemos el tiempo. Estamos muy ocupadas en escuchar a los demás, las opiniones que dices, no hagas esto, quién tú eres, quién te has creído, no tienes educación, no tienes esto, no tienes la edad, no tienes la estatura, el cuerpo, la cara, la sonrisa, la voz, etcétera. Estás viviendo con una vida que no es tu identidad. Imagínate, Dios nos dice que Él nos creó a su perfección. Nada más, nada más. Entonces, ¿por qué nosotras nos ponemos otra identidad? Ya es tarde, soy mayor. ¿Por qué? Porque constantemente estamos escuchando las opiniones de los demás. ¿Y qué pasa cuando escuchamos eso, cuando hacemos eso? Estamos aceptando
mucho menos de lo que nos merecemos. Entonces, ¿cuándo es cuando vamos a comenzar a poner nuestra propia máscara, nuestra propia identidad? When are we going to take over? ¿Cuándo vamos a tomar posesión de esa identidad? ¿Cuándo? ¿Lo harás hoy? ¿Mañana? Tal vez mañana sea muy tarde. ¿Cuándo es cuando vamos a tomar identidad, de tomar posesión de eso que Dios tiene preparado para nuestras vidas? ¿Cuándo? Yo ya no estoy dispuesta a vivir escuchando a los demás, diciendo o obedeciendo las voces de los demás, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer, o las opiniones. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy yo en estos momentos y yo sé que cada camino, cada paso que doy hacia adelante es un paso que estoy dando y que estoy siendo guiada por Dios para llevarme a su tierra prometida. Yo recuerdo cuando habla el salmista David, que él decía que cuando él caminaba, él siempre miraba la presencia de Dios delante de él. ¡Wow! Imagínate cómo caminaría. Caminando, yo me imagino que caminando y mirando el resplandor hermoso de Dios, lo perfecto, lo bello. ¡Wow! Así es que, ¿cuándo es cuando vamos a comenzar a tomar posesión de nuestra identidad? Yo te invito a que si no te has suscrito a mi canal, que lo hagas, que compartas este video con alguien que piensas que lo necesita. Y vamos a estar trabajando mucho en eso porque esa es mi historia. Y yo quiero revelarte todo eso, lo que Dios ha hecho en mi vida y que por fe sé que eso también lo hará en tu vida. Gracias por estar aquí y déjame tus comentarios. Me encantaría saber de ti, me encantaría saber tu historia y comparte este video con alguien que lo necesite. Gracias. Que Dios te bendiga.